Venerável Mestre Samael Anjó, aproveitando o ensejo da nossa estada aqui no México, vamos continuar com as nossas perguntas a fim de esclarecer a todos os nossos irmãos brasileiros. Com relação à nossa Mãe Divina, a Mãe Divina particular, que o senhor tanto fala em todas as obras, pode nos esclarecer sobre isso? Qual é a Mãe Divina de cada um e a Mãe Divina do nosso ser? Se há diferença nisso ou não? Es claro, mis estimables hermanos brasileños, que lo divino siempre es lo divino, y que entre el alma divina de uno y el alma divina de otro, pues no hay diferencia en sustancia. Lo que hay diferencia es en las revaluaciones del ser, y esto es diferente. La verdadera felicidad realmente no está en conseguir dinero o cosas materiales, sino en las revaluaciones del ser. Los distintos estados de gozo espiritual que existen entre alma y alma, indudablemente se basan en las diversas revaluaciones del ser. Pero repito, no existe diferencia radical entre lo divinal, porque en sustancia lo divinal es siempre lo divinal. Lo que hay es diferencia de jerarquías. Eso es todo. Bem dicho. Mas o que é a Divina Mãe em nós? Se é que devemos fabricá-la em nós? Queridos hermanos gnósticos del Brasil, es necesario comprender qué es lo que debemos fabricar y qué es lo que no debemos fabricar. He dicho, y vuelvo a repetirlo, que el ser es el ser, y que la razón de ser del ser es el mismo ser. No necesitamos pues fabricar al ser. El alma divina es el ser. Atman es el ser. La Madre Divina Kundalini es el ser. Sería absurdo que nosotros intentáramos fabricar a la Madre Divina. Ella es el ser. ¿Quién podría fabricar al ser? Más bien el ser puede fabricarnos a nosotros, pero nosotros al ser es imposible. La Madre Divina Kundalini es la dvara mística, el desdoblamiento de Shiva, el tercer logos, proyectado allá en lo profundo, en lo más hondo de nuestra conciencia. Así pues, sería imposible que nosotros pudiéramos fabricar a la divinidad. Es más bien la divinidad la que nos fabrica a nosotros. La Madre Divina es la divinidad, es el aspecto femenino del Espíritu Santo. Es la esposa de Shiva, el tercer logos. ¿Cómo podríamos fabricar a la Madre Divina? Lo que sí podemos es desarrollar su poder serpentino anular, que está enroscado en forma de una sierpe dentro del chakra Muladhara. Ya sabemos que por medio del Saha Maituna, en la fragua encendida de Vulcano, podemos despertar a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes para que suba por el canal medular y llegue hasta nuestro cerebro. Pero fabricarla, ¿cómo? ¿De qué manera? Ella no necesita de que nosotros la fabriquemos. Ella es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Nosotros somos los hijos de ella. Cada uno tiene su Madre Divina particular. Tú tenéis la tuya, yo tengo la mía. Cada cual es cada cual. ¿Entendido? Aproveitando ainda a oportunidade, Venerável Mestre Samael Anjó, vamos lhe pedir que nos dê a viva voz aquela prática para o Samadhi que nos falaste ontem à noite. Con el mayor placer daré una explicación sobre meditación. Obviamente,
Esta en sí misma es el pan de todo verdadero devoto de la senda. Pero hay que saber meditar. Es urgente, indispensable, inaplazable vivenciar el crudo realismo del vacío iluminado. Quiero que ustedes comprendan que más allá de este sol que nos ilumina está el sagrado sol absoluto. Obviamente, este en sí mismo es de naturaleza espiritual. Del sagrado sol absoluto deviene el santo Okidanok, omnipresente, omnisciente, omnipenetrante. Hablando en lenguaje oriental diría que el santo Okidanok es el incesante hálito eterno para sí mismo ignoto. Dentro de cada uno de nosotros hay pues un rayo que nos conecta a la gran realidad, al sagrado absoluto solar. Este Okidanok, este hálito incesante para sí mismo profundamente ignoto, es ciertamente el vacío iluminado. En ese gran vacío encontramos las leyes de la naturaleza. Aquí en el mundo de la forma densa solamente vemos causas y efectos, mas no las leyes en sí mismas. Estas hay que evidenciarlas, verificarlas, conocerlas en el vacío iluminador. Ahondando un poco más en esta cuestión, descubrimos que del santo Okidanok, que del incesante hálito para sí mismo profundamente ignoto, devienen tres factores, o en otros términos, el incesante hálito o el Okidanok omnipresente y omnipenetrante se desdobla en tres aspectos, en las tres fuerzas primarias de la naturaleza. La primera la podemos denominar santo afirmar, la segunda el santo negar, la tercera el santo conciliar. Son las fuerzas positiva, negativa y neutra. Brahma, Vishnu y Shiva. Primer logos, segundo logos, tercer logos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, etc. El Okidanok omnipresente y omnipenetrante, aunque trabaje dentro de los mundos, no queda jamás involucrado en los mundos. Para la plena expresión del santo Okidanok se necesita el desdoblamiento de este en las tres fuerzas primarias. Y estas, aunque trabajen independientemente durante la manifestación, sin embargo están coordinadas por el eterno Okidanok. Penetrar pues en ese vacío iluminador, en el seno de ese incesante hálito para sí mismo profundamente ignoto, es lo fundamental en la meditación. No podríamos nosotros entrar en el gran vacío, sino pasando más allá de las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Lograrlo es vital, indispensable, inaplazable. Podría practicarse meditación en grupos gnósticos, en salas de meditación. En todo caso, debemos empezar por la sana, sentarnos en una posición cómoda. Para algunos la posición oriental es ideal, para otros es mejor la occidental. Relajar el cuerpo es vital, cardinal y definitivo. Hay quienes prefieren, por ejemplo, la posición de estrella flamígera, acostados en el suelo con el cuerpo relajado y las piernas y brazos abiertos a derecha e izquierda en forma de la estrella de 5 puntas.
entran en meditación interior profunda. En todo caso, es obvio que para formar el vacío iluminador se necesitan, primero, un generador, segundo, una bomba de succión, tercero, un dinamo. El primero, el generador, todo el mundo lo tiene, me refiero a los órganos sexuales y a la poderosa energía eléctrica sexual. Segundo, la bomba de succión, allí está en los canales de Ida y de Pingala, en el prana, en la respiración. Tercero, el dinamo, tiene relación con el cerebro, es la voluntad. Se inhala muy despacio. Al inhalar se vocaliza el mantra HAM, H-A-M. La H suena como J, HAM. La inhalación debe ser lenta y profunda. Obviamente habrá que inhalar mantramizando, cantando el mantra HAM. Pero habrá que hacerlo con la mente, porque no es posible inhalar y cantar el mantra al mismo tiempo. Entonces la inhalaríamos por la boca, y eso no es conveniente. Hay que inhalar por la nariz. Y se exhala con el SAH, S-A-H. Recordemos el Hamsa, el cisne Karahamsa, el Hamsa milagroso, el tercer Dios, el ibis de hermoso plumaje, la blanca paloma del Espíritu Santo, etc. Al inhalar, imaginemos que la energía sexual sube por espina dorsal hasta el cerebro. O para hablar más claro, por los canales de Ida y Pingala que se enroscan en la espina dorsal hasta el cerebro. Al exhalar el SAH, hagámoslo en forma rápida pero suave. No violentar nuestra naturaleza con la inhalación y con la exhalación. La mente quieta y en silencio. Conforme se intensifica la meditación, la fuerza sexual se volverá centrípeta, es decir, fluirá intensivamente desde afuera hacia adentro. Si antes fluía en forma centrífuga, con la inhalación cada vez más profunda, honda, se va volviendo más y más centrípeta. Estas palabras, centrípeta y centrífuga, deben aclararse. Centrífuga es la fuerza que va desde adentro hacia afuera. Centrípeta es la fuerza que va desde afuera hacia adentro. Necesitamos que el éxtasis se produzca. Y para ello es indispensable que la energía sexual se vuelva centrípeta. Que se torne cada vez más centrípeta. Y eso se logra mediante la inhalación rítmica profunda acompañada del mantra. La exhalación se hace cada vez más y más corta. Los grandes místicos de la meditación llega el instante en que toda su fuerza la vuelven centrípeta. Y hasta logran en esos momentos independizarse de la respiración. Su cuerpo llega a quedar como muerto en estado de catalepsia profunda. Y ellos en Samadhi gozan de la vida libre en su movimiento, penetran en el vacío iluminador, experimentan lo real, eso que no es del tiempo, eso que está más allá de la mente. Vean ustedes pues cómo la energía sexual nos ayuda en la meditación. Pero hay que volverla cada vez, repito, aunque me canse de repetirlo, hay que decirlo con claridad. Hay que volver la energía sexual más y más centrípeta, que fluya de afuera hacia adentro.
Así pues, se necesita hacer el vacío. Trabajarán las glándulas sexuales proyectando su energía hacia adentro y hacia arriba. La bomba de succión trabajará haciendo subir esa energía hasta el cerebro. El dinamo entrará en juego, el dinamo de la voluntad, con una concentración profunda. No debemos en esos instantes tener deseos, pensamientos, emociones de ningún tipo. La mente debe estar quieta y en profundo silencio, los ojos cerrados. Si viene sueño, hay que dejar que el sueño venga. El sueño combinado con la meditación se convierte en samadhi, en éxtasis. Muchos yoginis consideran al sueño como nocivo para la meditación y están equivocados, porque la meditación sin sueño daña a la mente. Conviene que la meditación se combine con el sueño. Lo que sí es que hay que saber montar pues en el sueño y no que el sueño monte en nosotros. Hay que saberlo dosificar, hay que saberlo graduar, hay que saberlo manejar. Es una fuerza maravillosa que sabiamente utilizada puede darnos magníficos resultados. El trabajo ha de hacerse cada vez más y más profundo. El mantra resonará incesantemente. Han, Sah, Han, Sah, Han, Sah. Si perseveramos, si no desmayamos en el trabajo, al fin un día vendrá la irrupción del vacío en nosotros mismos. Durante el samadhi, durante el éxtasis, durante el satori, la esencia en el vacío iluminador percibe las cosas en sí tal como son y no como aparentemente son. Las percepciones que la esencia tenga en el vacío serán transmitidas entonces a la humana personalidad. Quiero que sepan que en esos instantes la humana persona pasa por un estado psíquico interesante. El centro emocional y el centro del movimiento se fusionan con el centro intelectual. Y entonces la mente en estado receptivo capta aquellas vibraciones que la esencia le envía. Y cuando el éxtasis ha pasado, conservamos así en nuestra memoria el recuerdo de todo lo que hemos vivido en esa región inefable. Ciertamente, cuando pasamos más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, vivenciamos un elemento que nos transforma radicalmente. En el vacío iluminador suelen algunos sentir el miedo, el terror, la aniquilación. Sucede que en ese gran vacío pasamos más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo. En ese gran vacío sentimos que nuestra conciencia comulga con todo lo que es, con todo lo que ha sido y con todo lo que será. En tales momentos deliciosos vivenciamos lo que es realmente. Vivimos en la flor, vivimos en la montaña, vivimos en el tímido pajarillo que vuela en la enramada, vivimos en el pez que se desliza entre la profundidad de las aguas, vivimos en la gota del rocío o en el sol que viaja a través del infinito espacio. Somos todo. Recordad que la herejía de la separatividad es la peor de las herejías. Y allí pasamos más allá de esa herejía. Pero como quiera que nuestra conciencia en tales momentos se siente realmente siendo el ave, el cuadrúpedo, el árbol, el sol, la luna, el bólido de fuego, etcétera, etcétera, tememos a la aniquilación. Y el terror suele hacernos perder el éxtasis. Mas si no sentimos terror, entonces tal vacío, ampliando cada vez más y más nuestra conciencia, nos lleva por último hasta el sagrado absoluto Sora. Y convertidos en divinidades inefables, conoceremos la verdad completa sobre este universo y sobre todos los universos. Jesús el Cristo dijo: conoced la verdad y ella os hará libre. Morando en el sagrado absoluto solar, conoceremos la verdad final. Ese sería mi mayor anhelo, y es mi mayor anhelo para cada uno de ustedes, queridos hermanos plásticos brasileños. He dicho, pues. Venerável Mestre Samael Alvear,
Com a sequência de perguntas, agora fazemos a seguinte: a consciência, ao ingressar nos mundos infernos, ela tem noção de si? Ela sente o processo da desintegração? Entendeu? Queridos hermanos gnósticos, ante todo debéis saber que hay dos formas de despertar. Unos despiertan para la luz y otros para las tinieblas. Ya lo dijo claramente Daniel en la gran oración. Dice: y en aquellos días, aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para brillar como estrellas en el firmamento y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así pues, quienes ingresan a los mundos infiernos despiertan en el mal y para el mal. Conscientemente, pues, asisten a su propia autodestrucción. Conscientemente tienen que observarse a sí mismos. Conscientemente tienen que autoverse en cada uno de sus yoes. Y por lo tanto sufren dolor. Muchas veces huyen despavoridos de sí mismos, pero inútilmente. Es decir, unos yoes ven a otros yoes y todos forman partes de la misma entidad. Y he ahí uno de los grandes terrores de los mundos infiernos. Ser perseguido uno por uno mismo, ¿verdad? Es horror. Ver uno sus propias autocreaciones, es decir, sus propios defectos convertidos en entidades. He ahí el pavor. Y ser consciente, pues, de todos sus defectos. He ahí, pues, lo horrible. Los mundos infiernos nos vamos desintegrando lentamente hasta la muerte final, pero a conciencia. Y la muerte segunda es definitiva. Nos volvemos polvo. La esencia se escapa y esto todo se hace a conciencia. Y una vez que se escapa la esencia, toma la forma de un hermoso niño. Es examinada antes de salir por los devas que hay en esas regiones, en el corazón mismo de la tierra. Luego penetra por ciertas puertas atómicas luminosas que la llevan hasta la superficie, a la luz del sol. Y después que la esencia ha salido de aquellas infernales regiones, reingresa a una nueva evolución. Se convierte en un gnomo de las peñas, en una criatura de las montañas. Después pasa al estado vegetal y evoluciona en el mundo elemental vegetal. Más tarde evoluciona en organismos animales. Y por último reconquista el estado de humanoide que otrora perdiera. Eso es todo. Porém, a alma, a consciência, sabe de tudo isso? Ela sofre, vê sua vida nesse inferno? La esencia es consciente de todo lo que le está sucediendo. Repito, el que vive en esos mundos infiernos no vive inconscientemente, vive conscientemente, sabe lo que le está pasando y conoce su catástrofe. Cuando ya reingresa a una nueva evolución, todavía conserva conciencia, mientras pasa por los estados, dijéramos, mineral, vegetales y algunos organismos animales simples. Llega a perder ya las nociones de lo que conoció, ciertamente cuando ya ingresa en organismos animales más complejos y por último cuando toma cuerpo humano. Sin embargo, siempre en el fondo de la conciencia que el presentimiento, el horror del abismo. Toda criatura humanoide presiente en el fondo que hay un abismo. No importa cuál sea la creencia o religión o secta, siempre hay un presentimiento sobre el particular. Muito obrigado. E sabendo de que o movimento de nossos cristãos universais, como expandir por todo o universo, assim como no Brasil, e sabemos que há uma problemática para os dirigentes, os sacerdotes, as virgens, aos missionários. Então nós perguntaríamos ao nosso venerável mestre, qual é a conduta reta, o procedimento necessário e exigido
de cada uma dessas figuras para o bom desempenho das suas funções. Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta del gran delegado dirigente del movimiento gnóstico brasileño, José García, me ha hecho. Incuestionablemente, los misioneros deben trabajar en forma pura y desinteresada, no exigir dineros a nadie, aceptar lo que voluntariamente, con el corazón sensible, se les ofrezca y de buena voluntad, dar la enseñanza o las enseñanzas con mucha humildad, con mucha paciencia, saber dar buen ejemplo en todas partes, pues no solamente se enseña con el precepto, sino también con el ejemplo. Indigno sería que un misionero gnóstico exigiese obligatorio dinero a los hermanos, o que enamorase la mujer ajena, o que andase de Juan Tenorio, o de fornicario, o que se emborrachase, o andase jugando, o en orgías y diversiones puramente terrenales, etcétera, etcétera, etcétera. El misionero debe dar siempre ejemplo con su conducta, debe ser templado, jamás glotón, no bebedor de vinos, no debía andar en banqueteos o borracheras, ni tampoco en cosas frívolas, debe ser casto, prudente. Si tiene esposa, pues debe ser fiel a su esposa. Horroroso, horrible sería pues que el misionero andase en adulterios. El misionero tiene que enseñar, repito, no solamente con el precepto, sino también con el ejemplo. Es necesario que los misioneros gnósticos sepan pues hacer labor con mucho amor y paciencia y dulzura. Cada ambiente humano es diferente. Todo el conglomerado se divide en círculos. Es claro que a cada círculo humano, social, hay que saberle hablar. Es muy necesario evangelizar, es decir, meter la doctrina en todas partes, pero hay que saberlo hacer. Al hombre letrado, pues hay que hablarle en una forma. Al hombre sencillo, analfabeta, en otra forma. Cada cual, pues, necesita ser ilustrado, y los misioneros deben dar la enseñanza como se debe dar, es decir, con comprensión, con inteligencia. No está bien que los misioneros gnósticos internacionales sean orgullosos, soberbios. Eso sería absurdo. Eso sería dar mal ejemplo a toda la hermandad. Los misioneros deben ser sumamente humildes, adaptarse a todas las condiciones. Si les toca dormir a la orilla de un río y con una piedra por cabecera, así deben hacerlo. Si se les ofrece una posada en casa humilde y no hay cama, sino el suelo, pues acomodarse allí como se pueda, dormir en el suelo si es necesario. A veces podrán comer en magníficas mesas cuando tienen buenos anfitriones, mas eso no es siempre. Hay veces que el misionero debe comer en casas humildes, en chozas, en tiendas, en rústicos bancos de madera o de piedra, o hasta en el suelo. Debía hacerlo siempre con infinita humildad y profunda veneración y respeto, y con gran amor y alegría
Jamás debe protestar el misionero por la mala alimentación, o porque no tiene una cama muy buena, o porque le toca dormir en tal o cual choza o casucha. El misionero debe adaptarse a todas las condiciones y ser conforme, resignado, piadoso, suave en sus maneras, dulce en sus palabras. El misionero tiene que aprender a convencer a la gente, no solo con sus palabras, sino también con su manera de ser, con sus actos, con sus acciones, con sus obras. De ninguna manera podríamos aceptar misioneros soberbios, orgullosos, exigentes, amigos del dinero, déspotas, tiranos, impacientes, iracundos, furiosos, duros en la palabra, etc. Tales misioneros, en vez de atraer a las gentes, las ahuyentarían. En vez de hacer una labor eficiente, dañarían la gran obra del Padre. Por todos estos motivos hemos grabado aquí, en esta cinta, nuestro discurso. Es necesario que todos los hermanos lo escuchen, que las gentes lo oigan, que los misioneros lo entiendan. Bueno, mis caros hermanos, continuaremos ahora hablando sobre el dirigente para el Brasil. Quiero referirme a nuestro hermano José García, sobre sus derechos y atributos. Es claro que nuestro hermano José García, director del movimiento gnóstico brasileño, tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros ante la gran ley. Incuestionablemente, nuestro hermano tendrá que luchar intensivamente por la gran causa. Es deber de nuestro hermano vigilar todos los denunciados, establecer el orden en cada uno de ellos, ver que todo marche correctamente. Puede nuestro hermano dirigente establecer sanciones en casos de infracción a la ley, etc. Puede también nuestro hermano corregir errores doctrinarios, aunque estos salgan de misioneros nacionales o de misioneros internacionales. En caso de que se esté propagando algún concepto equivocado, nuestro hermano José García debe corregirlo para bien de todos los hermanos del movimiento gnóstico brasileño. Puede nuestro hermano José García fijar horarios. Puede nuestro hermano José García abrir muchos santuarios, etc. También está llamado nuestro hermano a imitar las obras del movimiento gnóstico. Le he pedido a nuestro hermano José García el favor de que editen urgentemente nuestro libro titulado Las Tres Montañas. Esta obra se necesita para bien de toda la humanidad doliente. En esta obra nosotros indicamos el camino, trazamos los mapas esotéricos, señalamos la ruta, indicamos la meta. En este libro conducimos a nuestros neófitos de la mano hasta la liberación final. Así pues, se hace necesario, urgente, inaplazable, impostergable, reproducir esta obra en el Brasil. Le he suplicado a nuestro hermano José García que los dibujos de la obra deben ser basados exclusivamente en el original del Salvador. Quiero decir, en la obra sacada en El Salvador, en la edición salvadoreña.
Nuestro hermano José García puede convocar reuniones especiales de todo el movimiento, hacer concilios gnósticos cuando lo considere necesario en la República del Brasil para bien del movimiento brasileño. Tiene plena autoridad, pues así se le ha dado aquí en la sede patriarcal del movimiento gnóstico en México, para organizar en la forma más plausible, para orientar como él lo considere conveniente. Ningún hermano, ningún misionero nacional, ningún misionero internacional, etcétera, tiene derecho para criticar al dirigente brasileño, o para corregir su obra, o para establecer desórdenes, o para levantarse en rebeldía. Todo el movimiento en general, incluyendo los misioneros nacionales, internacionales, etcétera, debe obedecer las órdenes del director. Eso es obvio. Venerável Maestro Samael Alvear, continuando esta série de perguntas com o fim de nos esclarecermos cada vez mais para que possamos fazer um melhor trabalho, perguntamos ao nosso querido mestre os meios, os métodos práticos, eficientes para a dissolução do ego e como tornar-nos autoconscientes. Quais são os meios para nos tornarmos autoconscientes e o que seja realmente autoconsciente? Con el mayor placer voy a explicar ahora lo que es la disolución del ego, cómo lograrla, cómo conseguirla. Bien, poned atención, mis caros hermanos. El ego es una suma de defectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente, todos estos defectos psicológicos que llevamos dentro son polifacéticos, tienen muchas patas, muchas raíces, se procesa cada uno de estos defectos en los 49 niveles del subconsciente. Realmente los defectos son los mismos agregados psíquicos de los cuales habla claramente el budismo ortodoxo. Estos agregados psíquicos no son visibles para el ojo físico, mas sí son perceptibles para los sentidos superiores del hombre. Tales agregados incuestionablemente tienen figuras animalescas, horripilantes, asqueantes, izquierdas, siniestras, abominables. Por ello es que decimos que un iniciado, por muy brillante que sea, mientras no haya disuelto el ego, el yo es más o menos negro. Ego, en latín, quiere decir yo. Ego o yo, es decir, es lo mismo. Aclaro esto para los que no sepan latín. Estos defectos psicológicos indudablemente deben ser disueltos. Mas no basta con decir ya tengo controlada la ira, o estoy codiciando no ser codicioso, o no quiero ser más envidioso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es suficiente. Se necesita desintegrar esos defectos psicológicos, reducirlos a ceniza, a polvareda cósmica. Esto solamente es posible
mediante la fuerza eléctrica sexual. Esa electricidad del sexo, ese poder electrosexual tremendo. Con tal poder podemos hacer explotar, tallar en 1000 pedazos a cualquiera de esos agregados psíquicos que personifican tal o cual error. Sin la electricidad sexual no sería posible eliminar o hacer explotar o desintegrar a tales agregados. Después, la electricidad del sexo, fundamental para poder destruir cada uno de estos agregados. Repito, tales agregados son la viva personificación de nuestros errores. Hay agregados de la ira, los hay del odio, los hay de la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y como quiera que cada uno de nosotros tiene 49 niveles subconscientes, entonces es claro que tenemos agregados de nuestros defectos en cada uno de los 49 niveles del subconsciente. Mientras la conciencia esté embutida, embotellada, enfrascada entre estos agregados psíquicos, subjetivos, que constituyen el mí mismo, el sí mismo, estará dormida. Mientras uno tenga la conciencia dormida, no podrá ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Si vosotros todos queréis ver, oír, tocar y palpar las grandes verdades cósmicas, es claro que necesitáis, mis caros hermanos, destruir esos agregados, porque dentro de ellos, repito, para vuestra mejor comprensión, está encerrada la esencia, la conciencia. Mas no es posible destruir tales agregados, sino mediante la electricidad sexual. Así pues, es bueno que vosotros entendáis que en pleno coito químico, en la cópula metafísica, en instantes en que estéis copulando, podéis y debéis suplicar a la Divina Madre Kundalini para que ella con la lanza de Eros elimine el defecto psíquico que queráis. Primero, mis caros hermanos, se hace necesario haber comprendido tal defecto. Si queremos, por ejemplo, eliminar el defecto de la ira, debemos primero haberlo estudiado. Si queremos haber eliminado el defecto del odio, debemos primero haberlo comprendido. Si queremos eliminar el defecto de la lujuria, debemos primero haberla entendido. Una vez que uno ha comprendido que tiene tal o cual error, entonces puede eliminarlo. Sin embargo, comprensión es lo primero, no lo olviden. En la vida práctica, en relación con las gentes, en el trabajo, en la calle, en la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Los defectos que llevamos escondidos afloran. Y si estamos en estado de alerta, entonces los podemos ver tal cual son. Alegrémonos, hermanos, cuando nosotros descubramos un defecto. El defecto descubierto debe ser trabajado. Lo primero que debemos hacer es meditar, concentrarnos en el defecto, tratar de comprenderlo, tratar de conocer sus íntimas relaciones, sus raíces, y después eliminarlo. Se elimina, repito, con el poder eléctrico sexual en pleno coito químico. Ese rayo del Kundalini dirigido contra tal o cual defecto lo reduce a cenizas, a polvo. Entonces la esencia allí embotellada queda libre y despierta. Conforme nosotros vamos desintegrando los diversos agregados que personifican a nuestros defectos, entonces el porcentaje de conciencia despierta irá aumentando. Y llegará un día en que todos los agregados sean eliminados. Cuando eso sea, cuando el yo haya muerto radicalmente, entonces la esencia, la conciencia, quedará completamente despierta
iluminada, podrá ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Empero, mientras uno no haya muerto en sí mismo, mientras no haya desintegrado esos elementos infrahumanos que lleva dentro, es obvio que continuará con la conciencia dormida. Se necesita pues despertar, se necesita adquirir autoconciencia. No olviden ustedes que la autoconciencia es indispensable para poder ver, oír, tocar y palpar las verdades cósmicas. No existe ninguna diferencia entre autoconciencia y estar despierto. Ser autoconsciente es ser despierto. Ser despierto es ser autoconsciente. Debemos pues vivir autoconscientes, es decir, despiertos. Solo así podremos conocer lo que es real, la verdad. Mas para poder lograr tal autoconciencia, tal estado de conciencia despierta, se necesita indispensablemente morir en sí mismos, aquí y ahora. No es posible morir en sí mismos si no utilizamos sabiamente la electricidad sexual. Solo mediante la meditación combinada con la electricidad sexual trascendente podremos reducir a cenizas, a polvareda cósmica, al ego animal. Creo que vosotros me habéis entendido.